El peor de todos. El peor pedo, para mí, es el de puchero. Y ojo que lo digo con conocimiento de causa, ¿eh? Más de medio siglo experimentando esos efluvios, da chapa. No me lo va a negar. Es una trayectoria. Y digo experimentar porque el pedo es más que la simple acción de oler, de olfatear un aroma extraño, ajeno, extraño y pútrido, si es que cabe el término. El pedo representa todo un conjunto de sensaciones, no solo olfativas. El pedo tiene hasta implicancias psicológicas, mire lo que le digo. Porque hay pedos que hacen lagrimear o arder los ojos, si vamos a lo vinculante al sentido de la vista. Hasta se puede nublar la visión en casos de sensibilidad extrema. El pedo puede ser asqueante al punto vomitivo, o al menos a llegar hasta la arcada, yo lo he comprobado. He ahí el sentido gustativo. Y qué decir del aspecto auditivo. Hay pedos efusivamente sonoros, desagradablemente estruendosos, llamativamente resonantes, vibrantes, altisonantes, calibradamente acústicos y hasta por el opuesto traicioneramente silenciosos, ladinamente sigilosos. Son los pedos tácitos. No me va a decir que nunca lo sufrió. Podría argumentarse que no es abarcativo al sentido de la vista, pero ¿nunca estuvo frente a un pedo tan notoria y penetrantemente presente que parece que lo estuviera viendo, como una nube tóxica, ominosa y dañina? Yo sí, créamelo, aunque quizás sea un exceso de imaginación, lo admito. Pero todas estas características conllevan un aspecto psicológico inherente, tanto del emisor como del receptor. O sea, el pedo es generador de sensaciones, respuestas emotivas y reacciones de todo tipo y calibre. Desde la vergüenza al goce, desde el oprobio al reconocimiento, desde el reproche a la aceptación cómplice o generosa, desde el disimulo a la confesión o hasta la presunción altanera y soberbia, desde lo expiatorio hasta lo condenable, desde lo inoportuno hasta lo festejadamente oportuno, desde lo escatológico hasta lo inocentemente ingenuo, como puede ser el pedito infantil, desde la discriminación hasta el admitido y dadivoso perdón. Porque todos hemos ejecutado la experiencia, ya hablando desde el costado emisor, intencionada o accidentalmente, inopinada o descaradamente, inconscientemente o salvajemente adrede, todos, pero todos, sin distinción de género, raza, edad, posición social, cultura, ideología, educación o religión, solitariamente o en compañía, todos nos hemos tirado alguna vez. Y tengo la interna certeza de un número individual mucho mayor, pero dejémoslo en un benevolente mínimo, un pedo. Tráigame a alguien que diga y demuestre que nunca, pero nunca se tiró un pedo y lo sacamos en la National Geographic. Se lo garantizo. Y por supuesto que cabe introducir el concepto médico, el recurrente argumento fisiológico, la excusatoria y piadosa, si es que cabe la contradicción, explicación científica. El pedo es natural. Es necesario, es terapéutico, es sintomáticamente y gastroenterológicamente inevitable y hasta es físicamente útil y provechoso. El pedo, entonces, es obvio, casi obligatorio, es drástica e inherentemente humano. Por lo tanto, no hay lugar para la escandalización, el asombro, la negación o la condena. Aunque en algunos casos sean entendibles y comprensibles la censura, la reprobación o la crítica. Podríamos volver entonces al análisis psicológico correspondiente de unos y otros, emisores y receptores, de situaciones y contextos, pero el espectro se ampliaría casi ilimitadamente en consideraciones y elucubraciones que no vienen al caso. Pero queda claro que la aceptación, la comprensión, la familiaridad y hasta la inexcusabilidad del hecho permiten y promueven la clasificación, enumeración y descripción en detalle de los distintos tipos de pedo y, por supuesto, la opinión subjetiva. Es que, aunque se trate, es difícil ser objetivo por razones obvias, por lo que sostengo mi criterio, tan válido como cualquiera, que el peor pedo es el de puchero. Y como le decía, sin vanagloriarme ni enorgullecerme ni mucho menos, experiencia no me falta. Recuerdo, por ejemplo, y lo cito como caso paradigmático, un compañero de la escuela secundaria, un personaje de aquellos, el chino Cugini, a quien la naturaleza lo había dotado de la extraña e insólita habilidad, si así puede llamársele, de rajarse pedos a voluntad y discreción.
en tiempo y forma no aleatorio, como le sucede al gran común de los mortales, sino con decisión y elección onomatopéyica, duración, volumen y hasta aroma. Le juro, era un elegido. Un caso de esos que surgen cada tanto, un fenómeno con todas las letras. Y por supuesto hacía uso, y abuso, de su don. A veces ha pedido como para convalidar sus laureles y demostrar a terceros incrédulos esa singular y extraordinaria virtud, y otras, muchas, ejecutaba su acción adrede, en ocasiones especialmente inoportunas, siempre para los demás, como momentos formales y serios en las aulas, durante exámenes o ante profesores o autoridades particularmente estrictos y por supuesto su especialidad en actos patrios, sobre todo los que se desarrollaban en los patios internos, cerrados, cuando las formaciones en filas de los distintos cursos le otorgaban un carácter anónimo al aberrante hecho y hacían sufrir las terribles consecuencias a una masa de gente considerable, apiñada y con escasas o nulas posibilidades de fuga o evasión. En esos espeluznantes momentos, los que conocíamos con certeza la fuente de la infame pestilencia o de la sonoridad extravagante, lo veíamos gozar íntima y solitariamente de la situación. Todos sabemos que al único que le gusta el pedo es al dueño. Viejo proverbio que en esos casos comprobábamos a veces divertidos, pero en la mayoría de ellas indignados e impotentes. Es que casi siempre quedábamos todos involucrados en la duda de la autoría, soportando incluso las consecuencias, en ocasiones leves y pasajeras, y en otras graves, como amonestaciones colectivas, ya que nadie, ya fuese por seguir el viejo código de compañerismo estudiantil quizás mal entendido, por no ser caratulado y signado como buchón o botón, o por simple cobardía, lo señalaba o delataba, y él gozaba, y disfrutaba, ladinamente. Un año, recuerdo puntualmente, se integró al curso un competidor, un rival de fuste de su hasta ese entonces única y privilegiada condición, el gordo Buleán, un adolescente voluminoso rozando lo obeso, a quien apodábamos cariñosamente Peloncha por su cabellera, que ostentaba enrulada y pequeñísimamente ensortijada, como acolchadita, y con una forma elevada sobre su testa que se asemejaba mucho en textura, sobre todo y formato, al monte de Venus femenino, al íntimo vello púbico del sexo débil, por lo que no tardó en aparecer el ingenioso mote de Peloncha, porque tenía la cabeza como una concha. Y fue así que ni lerdo ni perezoso el Peloncha comenzó a demostrar y exhibir sin pudores y casi descaradamente su facilidad para tirarse inagotablemente pedos de todo calibre y hedor que, aún sin llegar a la exquisitez ya comprobada del chino, manifestaban su potencialidad en tal insólita virtud. Obviamente, y a medida que transcurría el año, se gestó la, más que posibilidad, la necesidad, la obligatoriedad del desafío correspondiente, oficial y formal, el encuentro fatal entre esos dos titanes de la flatulencia. Así que una tarde de noviembre, cerca del fin de clases, ya que ambos se hicieron rogar bastante durante gran parte del año lectivo, y en un día en que particularmente parecía haberse adelantado el verano, en una jornada agobiante y bochornosa, pegajosa, donde la canícula superaba seguramente los 35 grados, y se hubiera dicho ideal para la concreción del evento, como si el destino hubiese dispuesto las condiciones apropiadas, en la esquina de las calles Salta y Purredón, a metros de la entrada del viejo Industrial 2 por calle Salta, antes del ingreso habitual cerca de la 1 de la tarde con el sol a pleno y el calor insoportable en una atmósfera sofocante, estos dos especímenes se dispusieron a medir fuerzas. Rodeados de una pequeña multitud que aguardaba ansiosa, aunque algo desconfiada, por qué no decirlo, comenzó la lid. El espectáculo fue impresionante. Era increíble observar, más que todo escuchar y sobre todo oler la extraordinaria puja, una demostración de pedorreo escalofriante, aún a pesar del clima. A cada manifestación sonora y hedionda de uno de los contrincantes surgía la ovación que a veces rozaba la incredulidad por parte de los presentes, que cabe acotar comenzó a disminuir a medida que avanzaba la gesta por razones obvias, a la que seguía otro victoreo ante las respuestas casi inmediatas del rival. Abundaban las exclamaciones de aliento y apoyo, y los aplausos o abucheos según la intervención del favorito de cada uno. Era una justa, inusitada y extravagante, y por qué no decirlo,
difícil de describir incluso hasta para los que estoicamente aguantamos a pie firme hasta el final, con el sacrificio que la ocasión ameritaba. Así, una sonoridad rotunda seguida de un aroma insoportable era respondida con otro estruendo igual o mayor y la invasión de otro hedor imposible. El tenor de los sonidos, pero sobre todo el tufo, iba increciendo y prometía llegar a niveles insospechados. Y a tal punto la fetidez se extendía y avanzaba en todas direcciones lenta, pesada, pero inconteniblemente, que varios vecinos salieron de sus casas volviendo a resguardarse despavoridos ante el ambiente insoportable. Otros ni siquiera se asomaban y se escuchaba el cerrar de persianas, ventanas y aberturas para evitar que la pestilencia ingresara en los domicilios. Algunos, seguramente en una decisión desesperada y ante la duda, reclamó ayuda, y fue así que a los pocos minutos apareció una camionetita de gas del Estado, aunque al aproximarse al lugar de los hechos, al llevar las ventanillas bajas, advirtieron la situación y poniendo primera, huyeron raudamente por calle Salta con un chirrido de cubiertas. La contienda se sostenía y los pocos que quedábamos, munidos de pañuelos para cubrir nuestras fosas nasales y aguantando las arcadas y el asco, pudimos comprobar cómo, mientras el chino hacía leves esfuerzos y apenas contorneaba la cintura como rotando el contenido intestinal para sacar pedo tras pedo, con el rostro sereno y seguro de sí mismo, el peloncha mostraba signos de agotamiento e incluso de sufrimiento. Se doblaba sobre sí mismo, se apretaba el bajo vientre y bufaba como un toro después de la salida de cada flato. Tenía la cara toda colorada y sudaba copiosamente, pero no se rendía y seguía respondiendo esforzadamente a cada ventosidad del chino. El final, precipitado, que lo tuvo al chino como indiscutible y justo ganador, se produjo con dos hechos simultáneos: el sonido de la sirena de los bomberos que se aproximaban por calle Pueyrredón, y cuando el peloncha, en un esfuerzo supremo por superar un pedo descomunal del chino, se cagó encima. Ahí se produjo el desbande general y todos huimos, conteniendo la respiración y por supuesto en direcciones opuestas a las que tomaron los dos contendientes, fuentes de los inaguantables efluvios. Esa tarde, huelga acotar, las clases comenzaron con bastante atraso hasta que lenta y penosamente se disipó la maloliente atmósfera y la desopilante contienda pasó a formar parte del anecdotario histórico de la escuela y de quienes tuvimos la sacrificada suerte de ser testigos del particular evento. Traigo el relato de este episodio a colación para respaldar lo que fue la primera y destacada opinión que recogí, en este caso yo diría una sentencia, del quid de la cuestión planteada. Sí, fue el chino Cugini a quien primero escuché proclamarlo con certeza y yo adopté el criterio de tal voz especializada. El peor pedo es el de puchero. Pero toda afirmación o hipótesis, para que sea aceptada o más aún considerada como ley, debe ser mínimamente analizada y o explicada, ya que la demostración es a todas luces práctica y concreta y requeriría procesos y estudios múltiples y minuciosos, y por supuesto especialistas como el mentado chino, que los hay, y muchos, y que incluso tuve la oportunidad de conocer con experiencias similares a la anteriormente detallada, pero cuyas citaciones o relatos serían muy largos para el presente fin. Cabe en todo caso la crónica y enunciación, que deberán tomarse como valederas y fidedignas, de que muchos especialistas coinciden con la afirmación de Marras. Habrá obvia y seguramente otras opiniones y posturas bien fundadas, no lo dudo. Estarán los que se inclinan a considerar como extremos inmortales a los pedos de dulces, el de dulce de leche es terrible, o los de chocolates, o los de los distintos tipos de verdura, con los del coliflor a la cabeza, o los de las legumbres. ¿Cómo no? ¿Cómo no entender a los que proclaman como los más tóxicos y dañinos a los pedos de garbanzos o porotos? Están justificados, obvio. Pero el de puchero, estoy certeramente persuadido y convencido, es especial, porque reúne en la concepción de la causa una mezcla de elementos entre los que están incluidos incluso algunos de aquellos preferidos por otros especialistas: verduras varias, legumbres y por supuesto la carne, el noble caracú con el tuétano correspondiente, el rabito y otros cortes apropiados. Y lógicamente está la preparación, la gestación, lenta, concienzuda, paciente, atemporal, pero firme y concisa del proceso, con la parsimoniosa pero eficaz fermentación de todo ese potaje y de cada uno de los componentes individuales. Luego seguirá la elaboración meticulosa y hábil del puré, con la utilización según el gusto de cada uno de varios ingredientes,
o el acompañamiento individual de los diversos elementos a los trozos de carne generosos y bien cocidos después de horas de maceración. Esa fermentación seguirá entonces, una vez finalizada la soberbia y disfrutada ingestión, en el estómago, y posteriormente, y allí está el mayor secreto de la cuestión, en todo el tracto intestinal, el cual jugará un papel preponderante y estelar en el resultado final, el pedo. Y pueden pasar varias horas antes de las primeras manifestaciones o síntomas, o lo que es más probable, que el proceso sea paulatino y uno primero intuya, presienta y finalmente empiece a notar cómo algo se va gestando, evoluciona y crece, imparable, incontenible, provocando en todo ese tiempo desde iniciales leves movimientos intestinales hasta retorcijones y contracciones, incluso dolorosas. Se advierte entonces, como si fuese la lava de un volcán que está por hacer erupción, la llegada y aparición del incontinente flato, que se tomará su tiempo y hará su ya a esta altura aliviadoramente esperada salida. Sin embargo, el gas, aterradoramente englobado, se demorará un instante, que para el portador puede llegar a ser eterno, como preparándose para el estallido, como tomando envión o fuerza, justo del lado interno del esfínter, provocando en el sufrido emisor un leve cosquilleo a veces, una sensación de ardor o un incipiente calorcillo en otras, pero en todos los casos una sensación inquietante y pavorosa ante la incertidumbre y la duda cruel de la duración, volumen y contenido, sobre todo de este último, con la desesperada intuición de que pueda traer premio, como vulgarmente suele decirse, cuando el material gaseoso viene acompañado de cierta sustancia líquida espesa, fétida, consistente y desgraciadamente incontinente. En la mayoría de los casos será solo la conjetura terrorífica, para algunos infundada, aunque entendible, y se tratará solo del pedo en sí mismo, aun con todo su poderío intrínseco y temible a cuestas. Pero han existido casos de vertientes pútridas que se han transformado en verdaderas tragedias, que han dejado huellas imborrables, no solo en el emisor, sino hasta socialmente, créame. Pero finalmente el proceso largo, extenuante y sufrido llega a su fin y el pedo sale. Pero no surge como pidiendo permiso o abriéndose paso amablemente o tímidamente. No, es agresivo, es invasivo, atropellador. Sale, irrumpe, tronando o sigiloso, y se queda unos instantes ahí en el lado externo, puerteando, altivo y orgulloso, y entonces comienza a avanzar lenta y pesadamente, flota, sin prisa, inabarcable, pertinaz y orondo, invadiendo y contaminando zonas y resquicios, imperturbable, inconteniblemente, se va expandiendo, infestando ambientes, sojuzgando y sometiendo todo a su paso, hediondo, nauseabundo, fétido, inaguantable, y así se aleja, vaporosamente contaminante, destructor y poderoso, prolongando a la catarata que lo seguirá, repulsiva seguramente, y cuya abundancia y duración dependerá de cada organismo en particular, de las cantidades ingeridas y de los procesos característicos propios de cada fisiología. Y hay otra singularidad que lo enaltece y afirma o refuerza, en todo caso, el argumento básico. El pedo de puchero es nuestro, es autóctono, es regional, es folclórico, porque habrá probablemente voces foráneas que defiendan y sostengan otras hipótesis. Así podrán hablar de los pedos de cocidos madrileños, los de potajes asturianos, los de guisos tanos, los de fabadas, los de feijoadas, los de gulashes, los de chucruts y tantos otros. Pero no vamos a entrar en discusiones estériles y que incluso pueden afectar nuestras buenas relaciones con otros pueblos del mundo. Incluso existe un competidor local respetable, el pedo de locro. Muy atendible y considerable, pero más legumbrístico, si cabe el término, más verdulero, es de maíz y poroto, por más que locote y algunas partes del cerdo aporten lo suyo. Además es más puntual en origen y hasta en la fecha de aparición, porque siempre será de mayo, del 1, del 25, a lo sumo asumará en julio para el 9. Es más festivo y hasta llega a quedar opacado o entreverado con los festejos. Tiene de su lado el disimulo, es esquivo y cobardemente taimado e hipócrita. En cambio, el pedo de puchero es habitual, es familiar y cotidiano, es de lunes o martes. Forma parte de nuestras vidas todo el tiempo, e independientemente del calendario, clima u ocasión, da la cara,
presenta sus credenciales sin pudor, ni respeto a nada ni a nadie, sin excusas. Por todo esto, a mí no me quedan dudas. Es el peor de todos.